Bienvenidos a Detrás de la Empresa, un podcast de Emprende Argentino. Bienvenidos a todos, estamos de vuelta en un nuevo episodio de nuestro podcast de Emprende Argentino y hoy tengo uno de esos gustos que son míos, particulares. Ustedes ya saben que cuando yo tengo esos gustitos son para mí. Hoy estoy nada más ni nada menos que con Francisco Villarroel. No solamente líder y creador de Hana, sino también de Nacha y el mío personal, que no me lo saca nadie, que es Bardo. Francisco, ¿cómo estás? Bruno, querido, ¿cómo te va? Gracias por esa linda presentación y por mostrar interés en lo que estoy haciendo o en lo que hago. Excelente, excelente. Qué lindo poder saludarte, qué lindo poder hablar con vos. Hay un millón de preguntas para hacerte. De hecho, cada vez que pienso se me ocurren más, pero quiero empezar como toda buena historia por el principio. ¿Quién es Francisco Villarroel? Bueno, Francisco Villarroel es un abogado que decidió emprender en principio en su país de origen, en Venezuela. Actualmente tengo 38 años, pero mi primera visita a Buenos Aires o a la Argentina fue a mis 18 y me enamoré por completo de este país. Toda mi vida me vi siendo abogado. A mis 24 años emprendí por primera vez en Venezuela un complejo de canchas de fútbol de césped sintético y me enamoré del emprendimiento y siempre quise vivir en Buenos Aires. Y nada, como buen emprendedor cree que la gastronomía es una gran idea, en principio, que tener un restaurante es algo cool, por así decirlo. Y bueno, vi la oportunidad en una visita a Buenos Aires que hice de ser el primero en traer un concepto que en el mundo era furor, que eran los pokeballs, que es como una especie de sushi ensalada de origen hawaiano, que mezcla ingredientes frescos, frutas, vegetales, salsas agridulces y picantes. Y me vine con esa misión. Y bueno, lo logré. A mis 11 meses de estar en Buenos Aires, logré abrir el primer local, que fue Hana, y tuvo una gran recepción. Fue una marca muy exitosa, con la cual duré 5 años. Y bueno, y a partir de ahí empecé a entender mucho más la gastronomía y obviamente a querer diversificarme e ir creciendo, viendo claramente conceptos que no existían. A partir de ahí nace el burrito, que es Nacha, como tú bien dijiste, la segunda marca. Y desde hace un par de meses abrí mi nuevo y último proyecto que se llama Bardo, que ya tiene un nombre argentino. Esta es un proyecto, es una hamburguesería, Smash Burger, atravesada por la argentinidad, porque ya tengo tantos años en el país que claramente ya ese tipo de palabras argentinas son parte de mi vocabulario, por así decirlo. Comenzaste a los 24 años, nos decías recién, con un complejo de canchas deportivas. Sí, Sin es correcto. embargo, una vez que tuviste la experiencia ahí, te viniste no solo a otro país, sino que también viniste a otro sector y encima gastronómico. ¿Qué significó eso para vos? Y también siento que tiene que haber un grado de confianza para saltar a hacer un emprendimiento como ese en un sector donde no tenías una raíz formal de experiencia. 120%, inclusive a veces siempre he sido un hombre muy optimista, he creído mucho en mí y siempre he sido muy perseverante, es de las cosas que me caracteriza, sin duda alguna. A veces me pregunto todo lo que tuvo que haber pasado por mi cabeza para tomar esa cantidad de decisiones que al final me llevaron a este lugar, pero tiene que ver mucho con mi instinto y eso que yo sentía que era para mí, era el camino que tenía que tomar. Soy mucho de escucharme. Creo que eso es clave tanto para mí como para cualquier persona, escucharse y confiar en su instinto. Y bueno, mi instinto me trajo a Buenos Aires, mi instinto me llevó a querer explorar en cosas nuevas y en ese momento la decisión fue en la gastronomía. Obviamente todo inicio es complejo y al principio divertido, porque obviamente pasas por una etapa creativa, pasas por el desarrollo de una marca, que yo lo llamo, el desarrollo de un proyecto es como el embarazo. Duras 9 meses embarazado, pasando por ese proceso, que puede ser mejor o peor, y después das a luz lo que sería es la apertura de ese local, y a partir de ahí empiezas a cuidar y a criar de la mejor manera con los recursos que tú tengas. Unas personas están más preparadas que otros. Obviamente yo me formé con el primer emprendimiento, que eran las canchas. Ahí entendí que era lo que se necesitaba para emprender y creo que en Argentina entendí realmente lo que era un emprendedor. Obviamente Argentina te pone a prueba, es un país que tiene una dinámica
socioeconómica particular y eso es aprendizaje y hay que adaptarse, y hay que entender. Y la gastronomía obviamente sufre un montón de fluctuaciones y tiene un montón de variantes, porque al final un restaurante es todo menos un restaurante. Un restaurante es una fábrica porque toma materia prima y la transforma. Es una empresa de logística porque coordina con un montón de proveedores para que en tiempo y forma estén en un lugar y tú puedas a partir de ahí fabricar lo que tienes que fabricar. Es una empresa de recursos humanos porque constantemente tienes que contratar personas porque la rotación en la gastronomía es importante. Y al final es una empresa de servicio porque después de todo eso ofreces un producto y atiendes a personas. Entonces, entender eso es duro, te lleva mucho tiempo, muchas horas de dedicación, no te miento. Al principio lo vi cuesta arriba y dije, ok, para convertirme en algo importante en esto tengo que dedicarle muchas horas. Y bueno, se las dediqué y después de 8 años sí puedo decir que vivo completamente de la gastronomía, que soy un hombre próspero en la gastronomía y mi intención es seguir creciendo. Sí. Hay tres cosas que creo que el argentino, si vos se las tocas, estás en un problema. El fútbol, el mate y la comida. Sí. ¿Qué significó para vos venir a un país donde el sector gastronómico, la propia comida es tan sagrada para el argentino y venir a traerles algo innovador, nuevo, como son los Pokeballs, nos contabas, y en ese sentido sabiendo que quizás venís de otro lugar, ¿sentiste que tuviste que ganarte una legitimidad extra? 100%, porque es una pregunta muy buena la que haces, porque cada país tiene una cultura y una relación con el alimento, ¿no? Y cada país está muy orgulloso de su cultura y de su idiosincrasia, por así decirlo. Y cuando llego a Buenos Aires me doy cuenta que para ustedes la gastronomía y los restaurantes y salir a comer es muy importante. Los restaurantes tienden a ser un punto de encuentro para amigos y para grupos. Si lo hacen de forma cotidiana y común, de por sí un gran indicador de cómo viene el país siempre es qué tan bueno está el consumo y qué tan llenos están los restaurantes, sin duda alguna. Y al reconocer que al traer un concepto nuevo, el mejor barrio para iniciarlo era Palermo, obviamente me doy cuenta que en Palermo había un desarrollo gastronómico y no solo de propuestas buenas de comida, sino de conceptos gastronómicos bien desarrollados, con buenas marcas, con buenos locales. Entonces eso me llevó a mí a tener que ser más exigente y más ambicioso con lo que venía a hacer para poder competir y ganarme un lugar, porque si no, no iba a lograr el objetivo que quería lograr, que era traer un concepto y que el concepto o un producto y que el producto se diera a conocer, porque al final es una cuestión de elección, la gente también tiene que elegirte, ¿no? Tanto por la comida como por el local que tienes, como por el servicio y la experiencia. Y claro que tuve que ganarme un lugar. Y eso es con paciencia, con trabajo, obviamente con mucha fe también y optimismo, pero esa exigencia que me puso la ciudad me sirvió para lograr un mejor resultado. Excelente. Nos contabas recién que fuiste desarrollando tus proyectos paso a paso, como una forma escalonada. Primero con un negocio, después con el otro y hoy con el último que es Bardo. Siento que hay distintos tipos de liderazgo y uno tranquilamente puede empezar a pensar que todos esos en conjunto pueden estar tras una sola cara. Sin embargo, vos mantenés a todos los negocios por separado, individuales. No todos se llaman de una misma forma, son distintos, incluso con distinta puesta en escena. ¿Qué significa para vos que tus negocios sean tan individuales y al mismo tiempo que los operas una sola persona? Eh, Mira, me costó por mucho tiempo delegar. Delegar es muy complicado, necesitas formar equipo y tener gente muy preparada a tu alrededor. No hay manera de crecer si no delegas, es imposible, porque al final, por mucha energía y muy laburador que seas, no te dan las manos. Yo súper reconocer em, disti- oportunidades, distintas oportunidades y cosas que, sobre todo al ser extranjero, ¿verdad? Y al empezar a ser parte de esta sociedad y empezar a detallar cosas, te das cuenta que faltan y que hacen falta y que se pueden mejorar y se pueden ofrecer. Entonces, bueno, así como me pasó con los Pokeballs, también me pasó con el burrito,
que me di cuenta que tampoco en Argentina había una propuesta Tex-Mex que hubiese traído el concepto del burrito como tal, como se come en los Estados Unidos, porque el burrito, la gente cree que es mexicano, pero el burrito, la comida Tex-Mex es la combinación entre la cultura mexicana y la cultura americana, y de ahí nace este formato de comida. Y bueno, yo traje ese concepto y me pasa a mí lo mismo con la hamburguesa. Me di cuenta que había una nueva forma de consumir la hamburguesa o de propuestas de hamburguesas en Europa o en los Estados Unidos que eran conceptos em, más minimalistas, en donde los menús eran más acotados, en donde la gente también quiere pasar un rato diferente en un concepto que te invita a quedarte un poco y no que simplemente tenga una luz blanca que te invita a comerte la hamburguesa e irte rápidamente. Y eso es lo que traje con Bardo. Entonces, creo que en cada una de las cosas que fui viendo, las logré materializar, porque tú puedes ver muchas cosas y puedes tener un montón de ideas, pero si no las materializas, se quedan en el aire. Entonces, digamos que ese ha sido un gran valor, materializar las ideas. Creo que vos, más que yo, sabés acerca de esto, pero me quiero quedar con tu último, no le voy a llamar proyecto, ya le voy a llamar empresa, porque por el nombre y por lo que genera, ya podemos decir, Bardo es una empresa. Bardo, la palabra propia, viene del galó de los gitanos españoles que vinieron a la Argentina en el siglo XIX, siglo XX. Hay un millón de acepciones, pero desde el inicio siempre se tomó en el lunfardo como lío, quilombo, desorden. ¿Por qué elegiste Bardo y qué significa eso para vos en tu última empresa? Eh, bueno, el significado es muy profundo porque ponerle el nombre a un proyecto es como ponerle el nombre a un hijo. Te tiene que gustar, lo tienes que sentir y te tiene que en cierta forma identificar. Y claramente al tener ya 9 años en Argentina, entiendo perfectamente el significado de la palabra, la uso en mi vida cotidiana y con esta nueva idea estaba muy claro que no quería hacer una hamburguesería más. Entonces quería generar ruido, quería ser diferente, quería generar mucho movimiento, mucha atracción, ser competitivo, ser distinto. Y bueno, Bardo, creo que la marca se creó para eso, está dando de qué hablar y va a dar mucho de qué hablar, porque estamos desarrollando cada vez más como estrategias más fuertes y con mucha personalidad, precisamente para hacer uso de ese gran nombre que elegimos, y hacer un Bardo. Creo que hay una definición excelente para un emprendedor y es, el emprendedor es aquella persona que nunca se conforma. Desde el inicio de que tiene una idea hasta que la empieza a desarrollar y una vez que ya la ve proyectada y empieza a rendir los frutos que quiso. Entiendo que con tus distintos proyectos hay una idea de meta, hay una idea de realización personal que tuvo que irse cambiando. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta a la posición que llegaste hoy, ya con tres, no proyectos, empresas diferentes, ¿cómo cambia tu definición de éxito personal y qué es lo que sigue en ese sentido para vos? Mira, así como bien dices que un emprendedor no se conforma, también es importante que no se dé por vencido, porque sí, uno puede ser muy autoexigente y puedes querer ir avanzando, pero no todo es color de rosas. En esos tres proyectos ha habido un montón de historias internas y un montón de situaciones tanto buenas como no tan buenas, en donde sí, nunca me he conformado, pues siempre he querido crecer, pero sin duda cada proyecto me ha exigido a que no tire la toalla y quiera cada vez prepararme más, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú vas creciendo, hay nuevos retos que nunca en tu vida calculaste, ¿sabes? Y un montón de situaciones que en un principio no, tampoco calculaste y no te preparaste. Y exactamente el entrar a la cancha y jugar ese tipo de partidos es lo que te va preparando en todos los sentidos, desde en cuestión de conocimiento, en cuestión de energía, en cuestión física, en cuestión emocional. Por eso yo creo que para ser un emprendedor hay que convertirse en una persona muy global, sin duda alguna, y estar muy bien trabajado. O sea, yo creo que le recomiendo a cualquier emprendedor que lea mucho, que haga mucha terapia, que se autoanalice un montón y que se vaya preguntando en el camino exactamente cuál es la forma de ser su mejor versión, porque todo va a impactar a favor o no de ese proyecto que tengas. ¿Cómo me veo hoy en día? Me veo creciendo, no, no tengo
ya en este momento no tengo nada que me corra ni que me apure. Prefiero dar pasos muy acertados. Quiero un crecimiento, obviamente, importante, pero sano al mismo tiempo, porque pasa con muchas marcas que tal vez buscan crecer antes de tiempo y terminan perdiendo la batalla a largo plazo. Y yo siempre he sido un hombre que he pensado a largo plazo más que a corto plazo. Sí. Hoy nos contabas que antes de ingresar con tus proyectos y con tus ideas, tuviste que hacer un estudio de campo de la cultura argentina, de la gastronomía, incluso de la forma del consumidor una vez que quiere acercarse a este sector. ¿Cómo sentís que influyó todo ese estudio de esa cultura, todas las formas de relacionarte, incluso previo a traer tus proyectos, a vos hoy como líder y a la forma que vos tratás a tu equipo y a tus socios incluso? Eh, Mira, me gusta tu pregunta porque claramente hay una esencia mía en mi personalidad que sin duda Argentina ha potenciado un montón de cosas, porque el argentino y la argentinidad tiene una forma muy particular de relacionarse y es muy positiva a mi parecer, para serte sincero. Entonces, la forma en cómo las personas se relacionan, obviamente también afecta mi forma en el sentido de que yo vivo en Argentina y mi equipo es argentino. Entonces yo tengo que darme a entender y tengo que motivar a personas que tal vez no piensan como yo o no son de mi mismo origen. Entonces me he vuelto un hombre sin duda más empático, mucho más consciente en mi manera de expresar mis ideas. Siempre he sido un hombre muy respetuoso. La armonía en los vínculos en mi empresa es muy importante. De por sí yo tengo formas muy positivas de comunicarme y trato precisamente que, que mi equipo, los líderes de mi equipo, sean así y que reflejen exactamente lo que yo también como persona trato de implementar. Y humildemente puedo decir que lo he logrado, sin duda alguna. Lo he logrado y eso me llena mucho de placer porque mi equipo confía en mí y yo confío en ellos. Y eso también me ha permitido generar, así como grandes equipos de trabajo, grandes amistades. O sea, yo he penetrado, me siento muy a gusto en la cultura argentina. Tengo grandes amigos argentinos y eso también refleja mi proceso de adaptación y mi éxito acá. Me encanta lo que mencionás, sobre todo por esta relación empleado-empleador, que siempre suele haber cierta tensión, y sin embargo que hayas encontrado una armonización en ambos me parece realmente fascinante. Me quiero llevar la última, me quiero llevar la última para mí, y esta pregunta viene compuesta. Quiero que nos Ok. imaginemos que en vez de estar yo estando acá, con vos en una charla, te imagines a ese Francisco que recién empieza, que está llegando al país, estudiando el sector, viendo cómo puede traer algo nuevo, y que también en otra pantalla te imagines a todos los franciscos de esa misma edad que quieren traer algo nuevo, que quieren comenzar, que quieren crecer, que están asustados porque todo comienzo trae aparejado un miedo, un susto. ¿Qué les dirías a esas personas? Comenzando por Francisco. Em, que no tengan duda de dar el primer paso, que lo hagan. Eh, el primer paso hay que darlo siempre, para todo. Cualquier meta y objetivo que te propongas en la vida lleva con él inevitablemente un primer paso. Y para poder ver resultados, los resultados jamás, a no ser que sea una excepción muy grande, van a tardar tiempo. Y hay que tener mucha paciencia. Y hay que confiar muchísimo en uno. Entonces, no pecar de ansioso. Hoy en día, lamentablemente o afortunadamente, vivimos en un mundo de mucha inmediatez, en donde vemos, pareciera que el jardín del otro siempre está mucho más verde y que a todo el mundo le va muy bien. Y en la interna muchas veces no es así. Entonces hay que confiar mucho en el proceso, hay que ser perseverante y ser infatigable. Creo que uno no se puede cansar en el camino, porque si te cansas, pierdes. Eso es como el que entrena en el gimnasio. Más te cuesta, más te cuesta dejar de entrenar y volver a entrenar que entrenar constantemente si sea un poco todos los días. Entonces, si tú avanzas todos los días un pequeño paso, eso tarde o temprano va a dar un resultado. Ese yo creo que sería mi mayor consejo, la consistencia, ser consistente, día a día, día a día. Francisco, excelente. Realmente fue un gran placer hablar con vos.
Para todos, Igual para mí. Francisco Villarroel, Hanna, Nacha, Bardo y todos los que se vienen. Muchas gracias otra vez, Bruno Loyato con Francisco Villarroel. Nos vemos en un próximo episodio de Emprende Argentina. Nos vemos. Muchísimas gracias, Bruno. Te mando un abrazo.